Buenas noches a todos y a todas los que se están conectando a esta hora. Les doy la bienvenida a una nueva conferencia en este ciclo sobre la actualidad de la filosofía de Hegel, que organiza el Centro de Estudios Filosóficos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en asocio con la Red Germano-Latinoamericana de Doctorado e Investigación en Filosofía, FiloRed. Tengo el gusto de presentarles esta noche el conferencista invitado, Sergio Pérez Cortés. El profesor Pérez, es profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, en México. Es doctor en lingüística por la Universidad de París 10, Nanterre, y doctor en filosofía por la Universidad de París I, Sorbona. Él es responsable de la cátedra Michel Foucault, creada por las unidades Iztapalapa y Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, en colaboración con la Embajada de Francia en México. El doctor Pérez es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y miembro igualmente del programa del Colegio Internacional de Filosofía, con sede en París, del que fue además director de programa durante el periodo 2000 a 2006. Ha sido condecorado con la membresía vitalicia del Clare Hall College de la Universidad de Cambridge y con las palmas académicas en grado de caballero otorgado por el gobierno francés. También ha sido profesor invitado en la École de Haute Études en Sciences Sociales de París y en la Universidad de París 7 Jussieu. Sus líneas de investigación son las de oralidad, escritura y lectura, filosofía política y moral, la genealogía de los hábitos intelectuales, la filosofía helenística y el pensamiento de Hegel, Marx y Foucault. Y sus publicaciones más recientes son los títulos Soñar en la Antigüedad, los soñadores y su experiencia, de 2018, y Dignidad, perspectivas y aportaciones de la filosofía moral y filosofía política, de 2019. Esta noche el profesor Pérez nos presenta una conferencia titulada Actualidad de la concepción hegeliana de la filosofía de la historia. Le doy entonces la bienvenida al profesor Pérez y le cedo entonces la palabra. Muchas gracias, Luis. Quisiera empezar por agradecer a Miguel Giusti su invitación, a Luis su participación en este momento y a todos y cada uno de ustedes su interés. Debo iniciar con una precisión. El título con que se anuncia esta charla se refiere a la filosofía de la historia. Sin embargo, aparte del título, yo haré más énfasis en un aspecto particular, que es la actualización de esa filosofía, y me situaré decididamente en el presente. Yo quisiera plantear ahora, a propósito de Hegel, la misma pregunta que Foucault le atribuye a Kant, a saber, ¿qué nos sucede hoy? ¿Qué es este presente, esta actualidad a la que pertenecemos y desde la cual reflexionamos? No es desde luego algo ajeno a Hegel. Este con frecuencia insiste en que la filosofía no tiene otro fin que pensar lo que es, porque lo que es la razón. La filosofía tiene como tarea dar a su época su propia conciencia de sí, y el filósofo debe reflexionar en el papel de ciudadano de su tiempo. Ahora bien, no es fácil situarse en nuestro presente, especialmente en estos momentos en los que reina el escepticismo, la incertidumbre, el miedo y quizá el tedio. Por eso he creído conveniente recordar la lección de colocarse en el presente según Hegel. Ahora bien, para responder esta cuestión, cómo situarse en el presente, se debe dar en Hegel una respuesta compleja en tres ámbitos al menos que yo retengo. Primero, pensar el presente desde la filosofía del derecho. Segundo, concebir el presente desde la lógica. Y tercero, colocarse en el presente desde la historia. Empiezo con colocarme en el presente en la filosofía del derecho. Desde el parágrafo 1
la filosofía del derecho nos advierte que la filosofía tiene como objeto la idea y su realización, es decir, el terreno de la política, de la voluntad libre. Con esto señala que al examinar el Estado o la sociedad, que Hegel es eh, prácticamente sinónimo, al examinar el Estado presente, estamos ante las obras del querer humano, en el reino del espíritu. Esto es, obras de la voluntad guiada por un pensamiento libre. No estamos, pues, ante una realidad inmediata. Aquí no hay ninguna naturaleza dada, ni tampoco el poder de un Dios trascendente. Los seres humanos se encuentran aquí de frente con su libertad y suceda lo que suceda, no hay nadie más a quien culpar. Aquí los seres humanos se han librado de toda autoridad externa y de toda forma de necesidad que ellos mismos no se hayan autoimpuesto. Aquí es donde se percatan que la realidad presente es obra de su razón, es lo que su razón, consciente o inconscientemente, ha realizado. Colocarse ante la sociedad presente es colocarse pues frente a la razón en su realidad, porque la sociedad es la realidad de la razón, es la razón realizada. O dicho de otro modo, para los seres humanos, la verdadera realidad es la sociedad en la cual estos producen un sentido y un objetivo válido para todos, porque a fin de cuentas, solo en la sociedad y sus instituciones puede hablarse seriamente de libertad y de realización moral. A su manera, la filosofía del derecho es ya una crítica contra aquellos que creen que entre la razón pensante y el mundo efectivo no hay más que una escisión. Convencer a los seres humanos de la simple idea de que en la sociedad y el Estado son solo ellos los que elaboran su propio destino es ya remover ciertos errores tenaces acerca de la naturaleza, la impotencia y la ineptitud humanas, divulgando por el contrario la confianza de que ellos dominan las circunstancias de su existencia y que ya libran un combate para implantar en la realidad, en la verdad, lo verdadero. El presente es real, qué duda cabe, pero no es inmediato. El presente es algo ideal, es la idea de libertad, es decir, la realidad, pero una realidad devenida, actualidad que ha pasado por la idea. Verlo así es lo que Lucas llamaba el amor a la realidad. No es pues preciso inventar la libertad ni probarla teóricamente, porque ella ya está ahí y sin embargo es preciso comprenderla, aprenderla y hasta hacerla consciente. Ahora bien, si se siguen las lecciones de la filosofía del derecho, es preciso reconocer que tanto la forma como el contenido de la libertad en las sociedades modernas es mucho más complejo, mucho más complejas que en cualquier momento anterior de la historia. Los ámbitos de libertad que la filosofía del derecho reconoce, el derecho abstracto, la moralidad, la eticidad, no solo se han profundizado, sino que han visto anexarse nuevos territorios. Los derechos civiles, políticos y sociales se han multiplicado porque el espíritu no ha tomado vacaciones y aparentemente tampoco está en cuarentena. Esto significa al menos dos cosas. Uno, que las exigencias del concepto de libertad ante las instituciones existentes son cada vez más altas. O dicho en términos más abstractos, la libertad como idea no es una forma que luego busca darse contenido. La libertad como idea es un contenido producido por la experiencia de la historia que entonces busca a toda costa darse forma en instituciones nuevas y renovadas. Pero si la libertad es exterior, también se requiere una libertad interior para la conciencia. En segundo lugar, las exigencias de la libertad desde el punto de vista individual también se han incrementado. La conciencia libre ya no puede contentarse con la buena voluntad o la buena intención. Hoy es preciso formarse una voluntad que quiere algo determinado. La filosofía del derecho sostiene que es necesario dotarse de una intención, es decir, saber ordenar el fuero interno. También es preciso definir un propósito, es decir, comprender la realidad de nuestra acción en un mundo que ya posee una racionalidad compartida.
Finalmente, se requiere tener una idea del bien, es decir, conocer el telos de nuestra acción colectiva. La conciencia libre de la actualidad ya no puede contentarse con consultar al imperativo categórico. Hoy ella requiere una razón que sabe acerca del mundo. No basta con afirmar soy libre. Es necesario tomar clara conciencia de ello ante las instituciones y ante uno mismo. Después de todo, la idea no es otra cosa que la libertad que existe y que es consciente de su existencia. Cierto, Hegel cuenta la historia como el camino ineluctable del concepto de libertad. Pero cuando Hegel examina el presente, su presente, el relato es mucho menos triunfal, como lo muestran sus escritos políticos, la Constitución de Alemania, las actas de la Asamblea del Reino de Württemberg, o bien a propósito de la reforma electoral en Inglaterra. La historia es un calvario y el presente también lo es. Lo mismo que sucede con la fenomenología, el camino de la libertad es también el camino de la duda y la desesperación. Examinar la idea de libertad y su realización es entonces también saber encontrar aquello que la obstaculiza, la contraría, la amenaza, la pospone o la cancela. Es preciso saber detectar aquello que ha caducado, todas aquellas instituciones moribundas que se niegan a fallecer incluso más de una vez. La filosofía es por naturaleza crítica del presente. Pero lo particular de Hegel es la manera en que él articula el concepto de crítica, una crítica inmanente. En efecto, en general, en filosofía, criticar un algo significa comparar este algo, en nuestro caso el presente, con un modelo, con un patrón, con un paradigma respecto al cual se establece entonces un juicio de igualdad o de desigualdad respecto de ese modelo. Por supuesto, el presente nunca sale bien librado. Hegel actúa de otro modo. Para él, criticar el presente no es confrontarlo con un ideal externo, inventado o supuesto. La crítica al presente debe ser inmanente y descansa en la desigualdad entre el concepto de libertad que hemos alcanzado y su realización efectiva, sea esta modesta o incluso inexistente. La idea de libertad no nos viene de fuera, ya se está construyendo cotidianamente en los actos, las prácticas y las instituciones humanas. Y es justo por esta desigualdad entre lo que sabemos de nosotros mismos y nuestras instituciones y prácticas que aparece la insatisfacción y hasta la rebeldía. La crítica proviene siempre de la acción social misma. Hegel se manifiesta por ello siempre en contra de todo pensamiento que pretenda situarse fuera del presente y contribuir al descrédito de éste en nombre de un ideal extraído fuera de lo real mismo. No es preciso crear un ideal externo, porque los ideales ya se están construyendo en la acción presente. O dicho en términos más abstractos, para Hegel, la razón siempre está activa y es ella misma la que elabora su propia crítica. La razón es autocrítica, aun si los filósofos no se dan cuenta de ello. Hegel ha colocado el movimiento de la vida política en la discordia permanente entre el concepto y su realización. Esto le permite hacer la crítica en ciertos momentos, por ejemplo, respecto a la pobreza o respecto a la alienación del trabajador o a las instituciones legislativas. Pero quizá la forma de crítica más importante sea hecha justamente en torno al concepto de finitud. Como hemos señalado, el ideal, los ideales resultan simplemente de tomar conciencia del grado de libertad alcanzado, pero inmediatamente intentamos superarlo. Hegel sostiene que la conciencia es su propio concepto, es decir, está en su naturaleza alcanzar su límite para inmediatamente formular la superación de este límite. Esta es exactamente la dialéctica de lo finito y lo infinito que describe la lógica en su primera parte y que conduce al ser para sí. Superar el límite reconocido es precisamente la forma de ser de la conciencia. Es por eso que el impulso eficaz en la vida política, según Hegel, se parece mucho más a un movimiento vital que a una obligación moral tipo Kant. De ahí
proviene la célebre pero también enigmática expresión: la libertad solo quiere la libertad. Y es por ese movimiento vital alojado en el presente que la hora es transitorio, fugitivo, esto es, simplemente un ser finito. El presente es transición. Él expresa la contradicción entre un ideal de libertad que ya fue alcanzado y realizado y una nueva aspiración a la libertad que todavía no es, pero que ya busca encarnarse. La filosofía anterior se preguntaba cómo puede inyectarse desde fuera un ideal en un presente que carece de ideales. Hegel, por el contrario, se pregunta qué clase de ideales están ya activos en el presente y que buscan realizarse. Hegel tiene, pues, la completa convicción de que mientras existan, los seres humanos continuarán engendrando algo nuevo. El único modo de conocer algo del porvenir es descubrirlo en el presente. Y esto no es profecía ni tampoco imaginación, es simplemente reconocer el presente en su finitud. Para entrever al presente, al futuro, no hace falta ni imaginación poética, ni éxtasis, ni atrevimiento, sino simplemente inteligencia, conocimiento y espíritu crítico. Y por eso podemos pasar ahora al presente visto desde el punto de vista lógico. Cuando se reflexiona el presente como idea, es decir, como concepto de libertad y su realización, la categoría que viene inmediatamente a la mente para pensarlo es la realidad efectiva, la muy célebre Wirklichkeit, categoría que, como sabemos, está contenida en la sección final de la doctrina de la esencia dentro de la lógica. Esto es perfectamente natural porque con cierta libertad la Wirklichkeit podía asociarse al término de actualidad. Después de todo, contiene en su raíz la palabra, el término Wirkung. Ahora bien, como sabemos, la realidad efectiva no es cualquier realidad ni cualquier ocurrencia. Es aquella realidad que ha sido hecha enteramente inteligible por el pensamiento. La realidad efectiva denota la unidad lograda entre el ser y la esencia, la génesis lógica de lo interior y lo exterior, que ya no son independientes entre sí, sino momentos de la realidad. Realidad efectiva es la perfección de la existencia, es el ser esencial. En la lógica, Hegel ofrece varias maneras de caracterizar la realidad efectiva, de las cuales yo solo retendré dos. Primero, el presente, el ahora, entendido como unidad de la esencia y la existencia, es aquel momento en que el pensamiento ha integrado en un solo movimiento las determinaciones esenciales del presente con su manifestación como existencia. Así, el presente inmediato ha sido comprendido en su razón de ser mediante los conceptos que explican esa, su presencia. Hegel sostiene entonces, aquí ya no hay ningún misterio. Es bien conocida la impaciencia de Hegel ante los fanáticos de lo impenetrable, de lo inalcanzable y de las cosas en sí. El misterio aquí no existe, porque ser y ser inteligible se han vuelto exactamente lo mismo. La segunda manera de presentar la realidad efectiva, que a mí me gusta mucho, es caracterizar el presente con la expresión es el ser que es porque es. El presente es el ser que es porque es. Es porque tiene toda la consistencia del ser, pero es porque es decir, es un ser que tiene en sí mismo su razón de ser. Es y porque es son dos categorías que se implican mutuamente. El presente ha sido pues comprendido en todas las condiciones y premisas que lo han hecho ser lo que es. El presente que vivimos es la única realidad necesaria dadas las condiciones y premisas que lo han generado. El presente es como es porque obedece a ciertas condiciones que impiden que sea de otra manera. No es pues necesario que la filosofía se ponga a imaginar otro presente mejor o más perfecto. El presente no es un ser deficitario al que había que agregarle un ideal para darle valor y sentido. Es por el contrario, el ser, el ahora que contiene en sí mismo, si se sabe verlo, todo su valor y todo su sentido. La actualidad es el ser que se contiene a sí mismo,
que contiene su propia necesidad y su propio devenir. Por ello, las categorías que parecen centrales en la realidad efectiva son las de necesidad y acción recíproca. Veamos una a una. Cuando uno pronuncia la palabra necesidad, la conciencia común se altera porque inmediatamente traduce ausencia de libertad. Cuando además uno agrega necesidad absoluta, la conciencia común sufre un desmayo porque imagina estar frente al peor de los totalitarismos. Pero Hegel sostiene que no es así. Para él, necesidad absoluta no es equivalente ni a destino ni a fatalidad. La necesidad absoluta es simplemente el momento en que se comprende que si el presente es el que es, ello se debe enteramente a que la acción humana se encuentra tanto en las premisas y en las condiciones reales como en el resultado, en el mundo que han construido. Y si la acción humana es responsable de lo que existe y también de las premisas por las cuales esto existe, entonces la necesidad absoluta es la categoría lógica que denota la completa conciencia de la libertad. Por eso es que Hegel combate sin cesar aquellas filosofías que quieren ver al presente, a la realidad efectiva, bajo las formas lógicas mucho más pobres de la posibilidad o de la contingencia. En efecto, para Hegel, nuestro presente no es una mera posibilidad, entre otras muchas que también podrían haber sido. Con ello, Hegel se opone a aquellos filósofos que, desde la serenidad de sus estudios, elaboran posibilidades lógicas para el presente bajo la única condición de que no sean fundamentalmente contradictorias. Hegel rechaza por completo esta alternativa. El pensamiento que se conforma con lo lógicamente posible, sin quererlo, dice mucho más de lo que pretende decir. En efecto, si asegura que cierto presente es posible, está diciendo que su otro, un presente completamente opuesto, también es posible. Es decir, en el fondo, ambos son imposibles. Una filosofía de lo meramente posible arrebata al presente que dice querer pensar toda la complejidad de las condiciones y las premisas que lo hacen ser precisamente lo que es, invitándonos luego a creer que por una simple decisión de la voluntad, esas ilusiones filosóficas podrían alcanzar realidad efectiva. La segunda forma de pensar el presente es colocarlo bajo la categoría lógica de contingencia. El presente es contingente, es decir, es, pero podría no ser, porque esto define la contingencia. Desde este punto de vista, la actualidad tiene un fundamento, puesto que es, pero al mismo tiempo carece de fundamento, puesto que puede no ser. Los filósofos de lo contingente reconocen que hay una realidad presente, puesto que está, pero sospechan que es arbitraria y podría no haber sido. Comparan entonces esta realidad con otras realidades, pero no tienen los medios de elegir entre ellas. Concluyen entonces que, puesto que existe, el presente debe ser inevitable, con lo cual, con esta simple evidencia, se cierra el camino a toda crítica. Hegel afirma que esta santificación del presente solo se explica por un pensamiento filosófico eh, perezoso. Si la actualidad no es una mera posibilidad ni una simple contingencia, entonces es preciso reflexionarla mediante la categoría lógica más alta, es la de necesidad. En la lógica, Hegel distingue dos clases de necesidad, la necesidad real y la necesidad absoluta. La necesidad real surge en el momento en que el pensamiento ha unificado las premisas y las condiciones con la existencia del presente. La actualidad es resultado de las condiciones reales. Un presente realmente necesario es aquel que, dadas sus premisas, no puede ser de otra manera. Es un ser unido a su razón de ser. Pero para Hegel esto no es aún suficiente y nos lleva de hecho a la nos lleva de la necesidad real primero a la necesidad absoluta y luego a la acción recíproca. Un pensamiento realista, y no es poco, y no es poca cosa, nos dice que, dadas ciertas condiciones, un presente determinado es necesario. Pero un pensamiento absoluto se propone mostrar que entre las condiciones y el presente que resulta no hay escisión y que ambos están unidos por la acción de los seres finitos que somos todos. El presente es el que es
y no puede ser de otra manera, pero la necesidad absoluta muestra que se han comprendido todas las condiciones y la existencia misma y que no hay espacio para ninguna intervención ajena, sea la naturaleza o sea la acción divina. La acción recíproca agrega que lo que se encuentra tanto en las premisas como en el resultado es la acción de los hombres. El presente no está puesto simplemente ahí, no se sabe por quién y con qué fines, sino que el presente es nuestra obra. El presente efectivo es el ser que existe, porque su existencia es la prueba de su necesidad. Él es por el hecho de que Él es, pero la necesidad absoluta ha expulsado de ahí cualquier presencia ajena al pensamiento y la acción de los hombres. La necesidad absoluta sirve a Hegel para probar que no hay ningún otro destino que el que establezcan los seres humanos. Luego, mediante la acción recíproca, Hegel quiere retirar la idea de que la acción de los seres finitos que somos todos es insignificante. Por eso habla de acción recíproca, interacción, acción de la sustancia social sobre los hombres y los hombres sobre la sustancia. Cierto, pero cierto, cada existencia finita, tomada separadamente, parece contingente y condicionada, pero si se la deja de tomar separadamente, las cosas cambian porque la opción de cada uno actúa sobre aquello que los determina y se convierte, por tanto, en la necesidad, en la realidad, en la necesidad absoluta, en lo incondicionado. Esta contingencia puesta en juego por la acción de las naturalezas finitas es lo que Hegel llama astucia de la razón. Seguramente, dice Hegel, la necesidad en tanto que tal no es aún la libertad, pero la libertad tiene la necesidad como premisa. Y es la necesidad absoluta la que muestra que no hay nada más, no hay ninguna otra cosa que las obras del querer. Si la necesidad es la premisa de la libertad, la acción recíproca es su realización. La contingencia de la acción de cada existencia finita se transforma en necesidad porque todas ellas pertenecen a una totalidad, a la sustancia social presente. Y la necesidad en el presente se transforma en libertad porque el proceso que constituye la hora no descansa sino en sí mismo. La verdad del presente, la verdad de la realidad efectiva, es la necesidad absoluta. La verdad de la necesidad absoluta es la libertad. Y la verdad de todo este proceso, de todo esto, es la sustancia, es decir, el concepto. Y Hegel entiende por concepto siempre aprender la idea en la realidad, en el ser. Hegel está afirmando, pues, con el mayor vigor filosófico posible, que la libertad verdadera no es un voto piadoso e inalcanzable, un simple postulado de la razón, sino algo al alcance de los seres humanos, con tal que estos busquen actuando sobre el dispositivo infinito que determina individualmente a cada uno. La filosofía del derecho había mostrado que en el presente, desde el punto de vista político, subyace la discordia entre el concepto de libertad y su realización, y que es ahí, en la contradicción dentro de la idea, que nace nuestra insatisfacción. La lógica agrega que son los seres humanos los que por su acción erigen a la vez el concepto y la contradicción de su realización, pero que esto no los debe llevar a dudar, porque en todos los casos ellos producen su propia necesidad. Si la filosofía del derecho se empeña en mostrar que la reconciliación entre el concepto de libertad y su realización es posible, la lógica agrega que no hay ningún obstáculo para ello, porque los seres humanos ya lo están haciendo, aun si para lograrlo requieren necesariamente tomar conciencia de sí. La filosofía de Hegel tiene como propósito afirmar al ser humano en la realidad presente que él mismo ha producido. Es decir, podemos pasar ahora a exhibir la idea desde el punto de vista de la historia. Ya pasé por la filosofía del derecho, ya pasé por la lógica, me dirijo a la historia. Pensar el presente desde la historia para Hegel es comprender que nuestra actualidad no es un dato, sino un resultado, y un resultado que es transitorio, pasajero y fugitivo. Al tomar al presente como un resultado y confrontarlo con su historia, los seres humanos alcanzan la más alta conciencia de sí, y es desde esta conciencia de sí que han alcanzado como pueden interrogar al pasado, esto es,
convertirlo en objeto conceptual. Es la conciencia de sí que hemos alcanzado la que transforma el simple pasaje del tiempo en historia del espíritu. Lo primero que los seres humanos reconocen entonces es que en la historia es un proceso unificado, es el itinerario de una sustancia única que Hegel llama espíritu. Es en la historia donde descubren justamente al espíritu. En efecto, para que algo tenga una historia, es preciso que sea constantemente lo mismo y constantemente diferente. Debe ser constantemente lo mismo, porque si no fuese así, no habría algo que cambia. Y debe ser, sin embargo, constantemente diferente, esto es, perder su identidad original, porque si no, no habría cambio. Por eso es que es el espíritu permanencia y cambio. Cambio en la permanencia, identidad y la diferencia. Esto es devenir. Y con ello se comprende que el pasaje del espíritu es un ser, pero es un ser pasajero. Este es el presente. Es un ser, pero es un ser pasajero. Los seres humanos aprenden también que su historia no es una simple eclosión como lo de la flor en la vida vegetal. Su historia tampoco es una mera evolución en el sentido formal del término. Ella no es el simple desenvolvimiento de un ideal originario. Su historia, dice Hegel, es trabajo duro, una larga lucha de la humanidad consigo misma. La historia humana tampoco es la realización progresiva de algo que desde el principio ya estaba ahí. Por el contrario, la historia, según Hegel, es aprendizaje, es producción de un contenido y una forma y un fin que antes no se sabía, la libertad. El presente no es pues la vejez de la humanidad, sino su renacimiento permanente. En su historia, los seres humanos no prestan la palabra a una voz casi inaudible proveniente de la naturaleza y tampoco se limitan a interpretar los signos esparcidos por la voluntad de Dios. Con su actividad, en su historia, los seres humanos producen la totalidad del significante y del significado. Para lograr sus fines, la naturaleza suele tomar el camino más corto. El espíritu, por el contrario, elige el camino más largo y tortuoso. La historia es conflicto, ruptura, tragedia. Si solo reinara el amor, no habría ni vida ni historia. Por ello es que, como se ha visto, si la progresión es necesaria, ella contiene la contingencia. El presente es entonces como historia pura mediación, es decir, la actividad de transformar gradualmente todo aquello que se opone a la libertad. La filosofía comprende pues que es racional que exista la irracionalidad y la razón histórica tolera la sinrazón, pero no le entrega la primacía. Y es porque se trata de un proceso unificado, es decir, de un único camino, que la historia exhibe que todos los seres humanos tenemos un fundamento común, un proyecto único. Todas las etapas anteriores, el mundo oriental, el mundo griego y romano, el mundo medieval, el mundo germánico, no son simples instantes olvidados, sino momentos del presente contenidos en nuestra actualidad. El presente no está habitado por una sola alma, sino por múltiples almas. En la historia de Hegel, no se trata pues de descubrir, cueste lo que cueste, una única razón que se oculta tras los hechos, sino por el contrario, se trata de reconocer las contribuciones en el camino de la razón que se ha hecho ahora mundo presente. De este modo, reconocen todos los seres humanos que todos los principios que respetan en el presente son producto de ese devenir. Los valores que respetamos no son obra de una razón eterna e impoluta, sino obra de la razón terrenal que ha hecho su calvario en la historia. Es en la historia donde esos valores encuentran toda su legitimidad y toda su justificación. Por lo demás, no hay nada que permita creer que nuestra razón y sus valores es la última palabra en razón, forma y definitiva. Nos esperan otras formas de razón y otras formas de libertad. La historia es, pues, propedéutica a la razón, pero no en el sentido de que le fije límites infranqueables, sino en el sentido de que le quita a la razón actual su arrogancia. Hegel ha colocado la actividad humana en el núcleo de la historia de la realización de la libertad. Vivir en libertad no quiere decir aceptar con paciencia
la ciega fatalidad, sino tomar conciencia de que, mediante su acción, los seres humanos otorgan una estructura necesaria al mundo actual que sin ellos carece de sentido y de lenguaje. Termino ya. En conclusión, pensar el presente ahora ya no en el plano de la filosofía del derecho, ni la lógica, ni la historia, sino en el plano metafísico. En conclusión, Hegel le pide a los filósofos que nunca pierdan de vista el presente, su actualidad, pero les pide que aprendan a verla de otra manera. En la filosofía del derecho les ha pedido que se reconozcan en sus obras, en sus instituciones y en sus prácticas, que no desprecien el presente en nombre de un ideal inalcanzable, sino que lo evalúen. Si un presente racional se logra, es porque la voluntad libre rechaza constantemente sus propias obras y mientras existe esa desigualdad entre el concepto de realidad y su realización, la insatisfacción y la rebeldía no desaparecerá. En la lógica, Hegel les ha pedido a los filósofos que vean a su presente racionalmente sin caer ni en la melancolía ni en el escepticismo. No deben despreciar su acción y no deben dudar de su estrecha solidaridad con el mundo de las cosas. La necesidad absoluta y la libertad van juntas, porque con su acción los seres humanos van creando, consciente o inconscientemente, su presente necesario. Dice Hegel a los filósofos, Dios no quiere en sus hijos espíritus estrechos ni cabezas vacías. Finalmente, en la historia, Hegel enseña que los seres humanos han creado su propia razón y todos los principios y valores que merecen respeto. La historia en Hegel es el fin de toda suerte de autoridad externa o trascendental. En síntesis, el filósofo hegeliano sabe racionalmente que la actualidad, no importa su aspecto absurdo o tumultuoso, no tiene otra razón de ser ni otro significado que el que le ha otorgado la acción humana. La filosofía de Hegel es una invitación a la acción, dejando atrás aquellos momentos en los que éramos melancólicos, ignorando nuestra intimidad con el mundo. La filosofía es una empresa militante. No es verdad que ella busque separarse de la vida. Ella solo desea participar en el advenimiento de la vida verdadera. Ella divulga la certeza de que los seres humanos pueden dominar las circunstancias de su presente y quiere señalar con mucho énfasis el combate que ya libramos para que esto suceda. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Pérez, por esta interesantísima charla. Estoy entonces a la espera que Bárbara nos transmita las preguntas que ha suscitado su conferencia, que imagino no demorarán en llegar. Sí, ¿cómo intervenir ahora de frente? Miguel, que estás hablando, no te veo. Sí, ¿hola? ¿Me estás escuchando? Yo escucho bien, Sí, Miguel. perfecto. Yo escucho bien. Sí. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta, digamos, desde la sala de Zoom en la que estamos conectados, que se nos escucha, mientras estamos esperando las preguntas de otros colegas. A mí me ha parecido excelente tu conferencia, Sergio. Estoy muy bien impresionado, no solamente por las tesis que defiendes, sino además por la forma de empaquetarlas o de tratarlas. Estoy muy, muy impactado por la calidad de tu conferencia. Agradezco. Tenía una pregunta, digamos, de fondo, ¿no? Que es que en tu texto hay una, o en tu conferencia, hay una defensa muy clara de la idea de necesidad, de racionalidad inmanente
dentro de la filosofía hegeliana, lo cual es, por supuesto, indiscutible. Pero me pregunto yo si para que la libertad se siga desarrollando, no hace falta justamente algo de imaginación, de innovación, de, digamos, ideas originales que no están necesariamente ya ancladas en la realidad, sino que hay que como inventarlas, con lo cual, digamos que la crítica de Hegel que tú has expuesto al pensamiento utópico, ¿no? Sería de alguna manera un poco injustificada o, en todo caso, deberíamos interpretar que también Hegel ha hecho suya esa necesidad de innovación permanente, imaginativa, de las formas de la libertad, ¿no? Esa sería mi pregunta. Te agradezco mucho, Miguel. Yo traté de enfatizar, quizá no lo suficiente, que cuando Hegel habla de necesidad lo asocia inmediatamente a contingencia. Y por contingencia, él entiende justamente la acción particular de los modos de los seres finitos. Desde luego, estos imaginan, actúan, se ilusionan e introducen en el mundo, efectivamente, esa imaginación, esas ilusiones, esos propósitos. A eso es a lo que Hegel llama la astucia de la razón. Es decir, los seres humanos no actúan como marionetas, sino que persiguen sus propios fines, crean sus propios propósitos, y sin embargo, Hegel diría, todos estos fines y propósitos no los han inventado. Ningún ser humano ha inventado la cólera, el odio o la venganza. Estos les son dados por su tiempo. Y claro, cuando reacciona e introduce en la historia ese punto de vista, tan contingente como parezca, dice Hegel, es parte de la acción humana. Ahora, él lo ignora porque es su propia acción, pero eso va a repercutir en la sustancia tarde o temprano. Por eso el concepto de interacción es muy importante, ¿no? Porque Hegel pretende con eso traer consigo todos esos impulsos individuales que no están guiados necesariamente por la determinación de la sustancia y que sin embargo van a acabar actuando en ella. A mí me parece que esta relación contingencia-necesidad es fundamental para comprender esto que tú señalas. Efectivamente, los seres humanos imaginan, crean, producen, innovan, pero esas innovaciones entran necesariamente dentro del orden global y lo afectan, lo alteran en ese intercambio permanente entre la sustancia social y la acción individual. Eso era lo que yo quería defender sobre todo. Gracias. Según parece, no hay preguntas. Yo veo muchas preguntas en el chat. No sé si... Me gustaría hacer una pregunta, por favor. A ver, sí. Damos la palabra al profesor Ayemío. Sí, gracias por la ponencia, profesor Cortés Pérez. Y me gustaría de saber, antes de lo todo, ¿cuál es su concepto de presente? Porque ha empezado a hablar en presente, pero yo no pude comprender cuál es el concepto de presente que estás trabajando. Y si esto es efectivamente lo que piensa Hegel. ¿Cuál es el concepto de presente? Y después me gustaría saber también sobre el concepto de presente en la lógica. ¿Cómo es posible pensar? Porque si nosotros pensamos que el presente es el tiempo, por supuesto. Para Hegel es el tiempo aprendido en el concepto. Pero ¿cómo ha escogido, me parece, la estrategia de poner la teoría de las modalidades en la lógica de la ciencia? ¿Por qué ha escogido esta parte de la lógica? Y exactamente es la lógica objetiva. Y la libertad
el tiempo solamente sería posible en la lógica subjetiva, pero asimismo es muy difícil. ¿Cómo es posible pensar el tiempo y el movimiento en la lógica? Entonces, yo estoy viendo acá un gran problema para su ponencia. Un otro problema es el presente en la historia. Hegel pone como criterio de evaluación del avance de la historia el criterio de desenvolvimiento de la libertad en el presente. ¿Cómo es posible también en este caso pensar el presente relacionado con el concepto de libertad en la historia y en la filosofía del derecho? Gracias. Gracias por su pregunta. A ver, ¿cuál es el concepto de presente? En la filosofía de la historia, justamente, Hegel insiste en que cuando nosotros vemos la historia como pasado, tenemos también frente a nosotros el problema del presente, porque el presente no es otra cosa que la actualización justamente de ese pasado. Enfrentar al presente como lo que es, con el término Gegenwärtig, que es el que utiliza Hegel, es justamente el propósito de la filosofía. Cuando Hegel dice hay que conocer lo que es, hay que conocer justamente nuestra actualidad. En ese sentido, el concepto de presente se basa justamente en la idea de ese momento que está vinculado al proceso pasado y que sin embargo también está vinculado al proceso futuro sin por tanto confundirse con ellos. Hay una parte en la que Hegel dice el presente es eterno. Y claro, se le ha criticado muchísimo diciendo que lo que Hegel ve es un conservadurismo tremendo, pero no, Hegel dice que el concepto es eterno. El concepto de presente es eterno, porque el presente no es otra cosa que la actualización de todo lo que ha sido previamente. Y al mismo tiempo es el punto de partida, el renacimiento para lo que vendrá después. A Hegel no le gustan las predicciones, pero en cambio insiste en que lo que sí sabemos del presente, lo que sí sabemos de este momento actual, de nuestra actualidad, es justamente que es pasajera y finita. Por eso, trabajar la historia, dice él, es literalmente tener que vernos con el presente, porque el presente no es otra cosa que la actualización de todo lo que ha sido. Segundo, ¿por qué utilicé las categorías de la lógica? Porque justamente de lo que se trata en esa parte de la lógica es pensar lo que es. Acuérdese usted que esa parte de la lógica, Hegel la dedica a pelearse con Spinoza y con la noción de sustancia y modos. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de afirmar lógicamente, en el plano del ser, los vínculos que existen entre la sustancia y los modos, entre la acción de la totalidad y la acción de las entidades finitas. Por eso es que me parecen muy importantes las categorías de necesidad absoluta y de acción recíproca. Lo que Hegel quiere mostrar, siguiendo en todo su debate a Spinoza, es que la sustancia está en todas las acciones humanas y que todas las acciones humanas repercuten en la sustancia. Claro está que estamos en el orden lógico, no estamos en el orden del tiempo. Por eso es que no habría que referirse todavía a la doctrina del concepto, pero estamos en el orden lógico para comprender que entre la sustancia y los modos hay esa reflexividad infinita que Hegel defiende y que en cambio le niega a Spinoza. En el caso de la historia, justamente la filosofía del derecho lo que dice es, concibe tu presente como esa contradicción entre el concepto de libertad y su realización. No lo denigres pensando que no vale la pena o que es pasajero. Compréndelo en esa contradicción que hace que el concepto al que has llegado de libertad, cualquiera que este haya sido, debe manifestarse. Y si no se manifiesta, ahí empieza la insatisfacción y la rebeldía. La rebeldía, y aquí es un punto que a mí me parece muy importante, no es obra del filósofo, no es obra del pensamiento, no es obra de la ilusión, es obra de nuestra actualidad, de nuestras insatisfacciones ante lo que es. Vamos formulando gradualmente nuestra idea de libertad, que quiere la libertad,
justamente porque cuando alcanzamos un borde de libertad, inmediatamente articulamos el borde siguiente. Y ese es exactamente el proceso que quiere describir Hegel en el presente como historia. En el presente está latente ya su propia crítica, porque como todos sabemos, Hegel defiende la idea de que cada sociedad lleva dentro de sí su propio sepulturero. Pues esa es la crítica. Le agradezco mucho su pregunta. Bien, si les parece, entonces hay unas intervenciones, preguntas en el chat, profesor Pérez. Sí, Arián Vilcarino pregunta, ¿qué papel cumplen los individuos histórico-universales como Sócrates o Napoleón en la historia universal? Si le parece, empato con una segunda pregunta, no sé si usted como quisiera. usted decida, Sí. como decida. André Uriarte primero lo felicita, muy buena exposición, maestro. La pregunta, ¿cómo podría responderse a las críticas que se ha hecho al supuesto historicismo o totalismo de Hegel desde una perspectiva que se sitúe en la actualidad de la filosofía hegeliana? Digamos que estas dos por lo pronto. Sí, muy interesantes. A la primera, el tema de los grandes hombres, de los héroes, de las personalidades, ha dado lugar a una mala comprensión de la filosofía hegeliana, ¿no es cierto? Por eso invoqué, en cierto modo, el tema de la astucia de la razón. Para Hegel no puede haber una astucia de la razón, porque eso significaría que la razón es alguna clase de ser que utiliza a los hombres, que los maneja, que los subordina. Y toda la filosofía de Hegel, toda literalmente, está dedicada a negar esa trascendencia. Los grandes hombres no hacen más que hacer lo que quieren hacer, lo que persiguen con sus fines, lo que alcanzan a ver y desean para sí. Sucede que a veces esos propósitos personales coinciden con el movimiento global. Algunas veces no coinciden. Hay una frase muy bonita en donde dice Hegel, a veces el espíritu engaña al corazón, y lo que el corazón quiere, el espíritu no lo quiere. A veces el espíritu y el corazón coinciden y entonces aparece un hombre que realiza su tiempo en su propia acción. Esto me parece muy importante para ver que con Hegel el problema de los grandes hombres es simplemente la concordancia que existe entre eso que yo llamaba contingencia de la acción individual y el movimiento global. Pero me gustaría insistir en algo más. Yo creo que el término de astucia de la razón, indica algo que es muy interesante en Hegel. Con su acción, los hombres producen algo más que su propia acción. Producen la sociedad, producen el orden humano. Y una vez que producen el orden humano, este tiene normas y reglas que ya no tiene que ver con su acción individual. Los hombres crean ellos mismos ese régimen al cual tendrán entonces que responder individualmente, a veces para subordinarse, a veces para superponerse. Ese es el papel de los grandes hombres. Seguramente Hegel debe a su tiempo este énfasis en los grandes hombres, pero en realidad se comprende muy bien lo que él persigue. Y por otro lado, por eso invoqué la lógica, para evitar el término de historicismo. A mí me parece que el proyecto hegeliano, si se me permite ese punto de vista, es extraordinariamente fuerte porque abrió el continente teórico y lógico de la historia. Nos hizo ver la historia conceptualmente. Si por historicismo entendemos algo que renuncia a la verdad, algo que cae en el relativismo, entonces Hegel no es historicista. Él quiere mostrar que la historia tiene una lógica interna, se puede conceptualizar y por tanto no hay ninguna relativización ahí. Ese concepto de historicismo, me parece, es un concepto bastante poco, ¿cómo decirlo?, justo, equitativo con la obra de Hegel. Muy bien, muchas gracias. Edmundo Palmieri pregunta, ¿cuál sería la relación efectiva entre la filosofía de Hegel en general y la filosofía de la historia hegeliana en particular, y la filosofía de Marx? En cuanto a la historia, ¿hay en el diagnóstico de su presente una tensión irreconciliable?
A ver, qué bueno que me pregunta de la relación de Hegel con Marx, porque en mi trayectoria personal, como seguramente no sucedió con algunos de ustedes, yo empecé por Marx y gradualmente me acerqué a Hegel. A pesar de Marx, a pesar de la sombra de Marx, que durante mucho tiempo obstaculizó el ingreso a Hegel. Yo creo que Hegel abrió filosóficamente el camino para la teoría de la historia de Marx. Hegel no tiene una teoría de la historia y tampoco tiene una teoría social. En cambio, lo que hizo fue, pero esto es genial, transformar el horizonte filosófico de tal manera que la historia, el devenir, se convirtió en un problema conceptualmente claro y aprehensible. A mi juicio, cuando Marx se refiere a Hegel, sobre todo en su juventud, es extremadamente injusto, porque en realidad la filosofía que Hegel propuso, que es esta filosofía que como todos sabemos es la filosofía del devenir, de la contradicción, no hizo más que pavimentar el terreno para Marx. Marx casi nunca habla de Hegel en el plano de la historia, y sin embargo yo estoy convencido que le debe muchísimo a la filosofía hegeliana justamente por esa capacidad de pensar la historia teórica y conceptualmente. ¿Hay una tensión interna? Sí, en Hegel siempre la hay. Pero claro, esa tensión interna en Hegel yo trataba de localizarla en el concepto de libertad, que me parece que es fundamental para él. Marx dirá, hay otras tensiones, otras contradicciones en la sociedad moderna que Hegel no tenía por qué relatar. Es mucho pedirle a Hegel que además de transformar el continente de la filosofía, nos diera una teoría social y una teoría de la historia completa. Eso me parece francamente un abuso. Hay algunos profesores que le reprochan, por ejemplo, no haber resuelto el tema de la pobreza. Y yo creo que es como reprocharle que hablara en alemán. ¿Qué esperaban que hiciera? Es imposible resolverlo en su momento. Una pregunta más, Tasaki Sukuru. Como bien sabemos, en la filosofía del derecho, Hegel no propone un sistema de participación necesariamente parecido a las democracias actuales. ¿En qué medida considera que la democracia actual contribuye al desarrollo de la libertad? Yo considero que se tiene que actuar como lo hace Hegel y como creo que lo hace Marx, admitiendo que cada paso histórico que damos trae consigo un momento de verdad particular. Sin duda alguna, las democracias burguesas, y Hegel las critica, no solamente en la filosofía del derecho, sino muy violentamente en su último artículo, claramente las democracias representativas modernas no son la última palabra en libertad, pero son un paso muy importante. Y sería absurdo negar que las democracias existentes después de la vida de Hegel y después de la vida de Marx no han aportado efectivamente muchos ámbitos de libertad. Ahora, ¿es la libertad realizada? No ciertamente. Otras formas de libertad nos esperan. ¿Cuáles serán esas? Bueno, yo no tengo la capacidad para decirlo ahora, pero estoy seguro que llegarán. ¿Se irán por el lado de la democracia o la representación como la presenta Hegel? Yo personalmente tengo muchas dudas. En realidad, otra vez, me parece muy injusto pedirle a Hegel que dibujara un horizonte de la libertad de las sociedades contemporáneas, cuando en realidad en 1820 y en 1830 apenas se vislumbra el orden burgués, especialmente en Alemania. Ahora, Hegel diría, creo, y aquí me atrevo a pensar que así sería, Hegel diría, no tengan duda, cambiará, no tengan duda, realizarán la libertad. Tengan paciencia, comprendan, hagan racionalmente el camino y tarde o temprano, a pesar de todos los absurdos, llegarán. Ese es el optimismo racional hegeliano que yo quiero defender, justo porque, como decía al principio, hoy nadie cree en nada y reina el escepticismo y la duda. Y a mí me parece que la filosofía está ahí para lo opuesto.
Sí, muchas gracias. Cristóbal Ugarte pregunta, ¿cómo se compatibiliza el concepto hegeliano de las tres etapas del espíritu con nuestra actualidad y nuestro pasado reciente? A ver, no sé exactamente a qué se refiere con las tres etapas del espíritu. Quisiera precisar un poco a qué se refiere con ese punto. Si se refiere a la historia, pues no hay tres etapas, sino por lo menos cuatro, ¿no? Sí, Ahora, bueno, déjeme, sin embargo, tratar de responder un poco. Hegel coloca la historia y le interroga la historia conceptualmente a través del concepto de libertad. Y me parece una teoría muy potente, pero insuficiente. Hegel no podía construir en ese momento toda una teoría de la historia que después de Marx sabemos que requería muchos elementos más. Pero en cambio, Hegel sí formula una pregunta nodal: ¿cómo hacer inteligible el desarrollo del espíritu humano desde el punto de vista del devenir? Y propone la libertad, que me parece un concepto muy potente para ello. No suficiente, desde luego, pero muy potente. Y es ahí donde abre el camino a la teoría de la historia, porque él dice, al pasado se le interroga, como a cualquier cosa de este mundo, el sujeto tiene que interrogarlo, porque si no el pasado no dirá nada. Y entonces Hegel propone reconstruir inteligiblemente al pasado siguiendo el concepto de libertad. Y creo que el resultado no es pequeño, es muy importante. Y sin embargo, como sabemos, hablar hoy del devenir humano supone una teoría de la historia mucho más compleja. Yo no desdeño la filosofía de la historia de Hegel, al contrario, pero estimo, obviamente, que el concepto de libertad es solo uno de los elementos del desarrollo humano. correcto, profesor. Cristóbal Ugarte precisaba que se refería al desarrollo del espíritu hacia el espíritu absoluto. No sé si usted quisiera Es decir que me algo más. sigue, no, me sigue quedando, eh, me sigue Correcto. quedando Entonces, la duda, porque en la lógica, por ejemplo, existe el absoluto. En la fenomenología o en la historia existe el espíritu. Espíritu absoluto, pues casi diría, me parece un pleonasmo. Casi diría, es un pleonasmo. El espíritu es siempre esa unidad entre ser y pensamiento, ¿no? En fin, pero no estoy seguro de comprender y tal vez no soy capaz de responder. entonces paso a una siguiente pregunta de Martín Rosado. Primero lo felicita, excelente, clara y didáctica ponencia. Y la pregunta, ¿cuál es el lugar de las pasiones, de los sentimientos o de lo irracional en la historia, según Hegel? Muy bonita pregunta. Hegel dice en alguna parte, nada se hace sin pasión. Solamente que la pasión no es en sí misma y únicamente el motor de la historia. Nada grande se hace sin pasión porque, dice Hegel, sobre todo para el sujeto moderno, toda acción debe ser reconocible para el sujeto, debe ser una acción en la que él se comprometa pasionalmente. Hegel admite que la pasión tiene que ser móvil de la acción. Ahora, en Hegel, el móvil de la acción, que es la pasión, tiene sin embargo que ponerse en concordancia con algo más que la pasión del ser humano. Tiene que ponerse en concordancia con lo que la racionalidad de su momento exige, con lo que su momento histórico permite, porque es esa relación la que lo hace verdadero. Cuando Hegel en la fenomenología habla de hombre verdadero, lo que él quiere decir es justamente aquel momento en el que la pasión, el impulso, el fuero interior coinciden con el momento histórico, con la verdad de su momento. Y entonces pasión y acción van absolutamente juntas. A diferencia de Spinoza, para quien, por ejemplo, las pasiones tienen que ser más bien contenidas, racionalizadas, Hegel no pretende eso, no pretende que se racionalice la pasión, y menos aún que se cancele, como en el caso de los estoicos. Él piensa que la pasión es parte de la acción humana porque sin ella
la acción humana no tiene sentido. Pero eso no quiere decir que las pasiones son el único móvil que el sujeto debe responder. Por eso decía yo que se requiere un concepto mucho más alto de libertad que hagan que nuestras pasiones correspondan con nuestras acciones verdaderas. Me sorprende, ¿no? A lo irracional. Bueno, lo que pasa es que el sujeto siempre introduce sus fines particulares y estos a veces son irracionales. Por ejemplo, cuando Hegel discute en la filosofía del derecho sobre la injusticia, él dice que lo que le pasa al delincuente es que en realidad él se entrega a sus fines particulares y olvida el uso de su libertad. En ese sentido, su acción es comprensible, pero no concuerda con la razón de su tiempo y por tanto será castigado. Me soltó eso, chino, te he extrañado. Sí. Yo te digo, Bien. Javier Aranda. Hay un micrófono abierto. Sí, profesor, pero no sé si es Miguel, hay un micrófono ahí que da una Miguel pequeña ya interferencia. cerró, creo que ya cerró. Ya está bien, ya está bien. pero Sí, tengo que estar, sí, presente. la pregunta es la siguiente. Una pregunta con respecto a las categorías en Hegel. Dado que estas son el producto inmanente del desenvolvimiento histórico atendiendo a la ciencia de la lógica, ¿usted considera que sería posible incorporar más categorías al sistema o sería necesaria una retransformación del mismo? Mayonesa. Yo creo que Hegel advierte en la lógica que él ha hecho su mejor esfuerzo, pero que si la lógica puede ser perfectible, lo hagan. La lógica quiere ser la descripción del movimiento del pensamiento en su acción de comprender el mundo y a sí mismo. La lógica no es otra cosa que el del desenvolvimiento de las categorías con las cuales el pensamiento intenta aprender todo objeto y comprenderse. Esa es la lógica. Ahora, yo creo que él, cuando dice traté de hacerlo bien, pero si es necesario, mejórenla, lo que está diciendo es, y a mí me gusta mucho esa concepción, a medida que la humanidad progresa, su razón se desenvuelve. Y si su razón se desenvuelve, su lógica debe desenvolverse también. A la pregunta ¿cuántas categorías hay en la lógica? No hay respuesta. Son infinitas. Son todas las que el pensamiento requiere cuando intenta pensar un algo y cuando intenta pensarse. ¿Verdad? Un discurso autónomo que intenta reconstruir al objeto en su realidad efectiva, en su presencia, y que incluso quiere ir hasta la idea. ¿Cuántas categorías se necesitarán hoy para pensar nuestro concepto de libertad y nuestro concepto de libertad realizada? Hegel diría, deje usted que el pensamiento se desenvuelva, deje usted que la lógica florezca, sabiendo, sin embargo, que es el pensamiento en su trabajo, en su autonomía. Muy bien, profesor Pérez, profesor Justi. No tengo yo en el chat otras preguntas. Creo que hemos llegado al término, Sí, ¿no es cierto? podemos terminar, no hay problema. Sí, podemos entonces cerrar esta conferencia. Al profesor Pérez, muchísimas gracias por esta lectura tan enriquecedora que nos ha presentado hoy y a todos los que estuvieron presentes esta noche. Muchísimas gracias también. Yo no quiero despedirme sin anunciar la próxima sesión de estos lunes hegelianos, que ya toda Latinoamérica estaba pendiente de ello. Para la próxima semana, el conferencista es el profesor Jorge Aurelio Díaz, de la Universidad Nacional de Colombia, con una ponencia sobre la actualidad de la concepción hegeliana de la religión. Entonces los esperamos ahora, a todos, perdón, por este mismo canal y a la misma hora. Miguel. Listo, nada. Muchas gracias a todos por su Yo participación. quisiera agradecer a cada uno de ustedes. Miguel, discúlpame, nada más agradecerte a ti la invitación, agradecer a todos su presencia
a Luis su participación. Ha sido un verdadero placer.